Un programa dirigido a informar, orientar y educar sobre la realidad nacional y ambiental de Honduras. Honduras es biodiversa. Ayúdanos a conservarla. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que nos sintonicen la señal de CHTV, el canal de la gente. Buenas tardes, Honduras. Soy Marco Carrillo para revisar los acontecimientos más relevantes de la semana. Esta es su revista Honduras Ahora, un espacio para concienciar una mejor Honduras para todos. Damos gracias a Dios por la vida y por darnos la oportunidad de estar con ustedes una hora más este sábado. En esta emisión conoceremos el precio de la divisa. La próxima semana los combustibles rebajarán su precio en centavos. Según el Fondo Monetario, los aranceles afectarán con mayor dureza a los países del este de Europa. La Unión Europea, Canadá y el PNUD reiteran apoyo al Consejo Nacional Electoral. Mi gobierno nunca fue una narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado, dice Juan Orlando Hernández desde la cárcel en Estados Unidos. Presidenta del Consejo Nacional de Elecciones afirma que en el Consejo Nacional de Elecciones no hay condiciones para montar elecciones generales en noviembre. Sobre este tema tendremos las consideraciones de un experto en procesos electorales. Estas y otras informaciones aquí en su revista Honduras Ahora. A continuación, las noticias nacionales e internacionales sobre el acontecer de Honduras y el mundo. A continuación. Están terminando las honras fúnebres del Papa Francisco. Ya vamos a dar detalles sobre este particular. Entre tanto, comenzamos el programa con el estado general del tiempo. Buen día, pueblo hondureño. El estado del tiempo para el día de hoy, sábado 26 de abril, es el siguiente. El viento del este y noreste por la mañana estará transportando humedad proveniente desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, produciendo precipitaciones débiles dispersas en sectores del norte y oriente. Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente desde el Océano Pacífico estará produciendo lluvias y chubascos débiles dispersos acompañados de tormentas eléctricas aisladas sobre el suroccidente, centro y sur del país. Referente a los oleajes de 1 a 3 pies para el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca. A continuación, el pronóstico de temperaturas. Los poderosos del mundo, pero también los últimos migrantes desfavorecidos asistieron este sábado al funeral de Francisco, celebrado en la Plaza de San Pedro, ante unos 250,000 fieles, en el que se recordó que fue un papa en medio de la gente. Delegaciones de alrededor de 150 países y unos 50 jefes de Estado y Gobierno, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Francia, Emmanuel Macron, el de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entre otros, se situaron en el lado derecho de la Plaza de San Pedro. También unos 5 presidentes latinoamericanos, el argentino Javier Milei, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el ecuatoriano Daniel Noboa, el dominicano Luis Abinader
y la hondureña Xiomara Castro, además de los reyes de España, Felipe VI y Leticia. Mientras en el lado izquierdo estaba el poder eclesiástico compuesto por unos 220 cardenales, de los que 133 tendrán que elegir a su sucesor en el cónclave que se celebrará en los próximos días. Se supone que el lunes comenzaría este cónclave, pero también estuvieron invitados, aunque no en la primera fila, pero sí en un lugar privilegiado, la terraza llamada Logia del Manglionoma o Manglionómato, los amigos del Papa, como el cartonero argentino Sergio Sánchez. También las asociaciones de ayuda a los padres y a los migrantes, a los que el Papa apoyó en sus 12 años de pontificado. Dios tenga en la gloria al Papa Francisco, un Papa dedicado, o mejor dicho, enfocado en la unidad de la Iglesia y en la misericordia para toda la humanidad. Bueno, pues así prácticamente concluyó las honras fúnebres del Papa Francisco. Un aplauso en la plaza. En el resto de la plaza, unas 50,000 personas que acudieron durante la madrugada para poder acceder, y otras 200,000 en la vía de las conciliaciones, en las calles aledañas. Tuvieron que seguir la ceremonia por las pantallas gigantes que fueron instaladas según los datos que proporcionó el Vaticano. El funeral del Papa Francisco comenzó poco después de las 10 hora local, con la marcha del féretro en hombros de los sediarios, seguido en procesión los cardenales con celebrantes desde la Basílica de San Pedro del Vaticano hasta el Sagrado de la Plaza. A la vista del féretro, en las pantallas instaladas en la plaza, se escuchó un fuerte aplauso por parte de los fieles, que después continuaron el resto del funeral en absoluto silencio. El ataúd fue colocado frente al altar sobre una alfombra y junto a un cirio encendido, y después se colocó encima el libro del Evangelio abierto. Bueno, así fue, o así más o menos han concluido las honras fúnebres del Papa Francisco. Vamos a continuar con nuestra programación habitual, deseando que el Todopoderoso reciba en su seno al Papa Francisco, muy querido, no solo en la Argentina, sino que por todos los fieles católicos, que suman más de 1.000 millones en este momento. Bueno, en otro tema, hoy es Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Este día se celebra para conocer la función que desempeñan los derechos de propiedad intelectual, patentes, marcas, diseños industriales y derechos de autor en el fomento de la innovación y la creatividad. También hoy es Día Mundial del Veterinario. El Día Mundial del Veterinario se celebra el último sábado de abril de cada año, y su objetivo principal es reconocer y reivindicar la labor que estos profesionales desempeñan para que los animales en todo el mundo gocen de buena salud, protección, seguridad alimentaria y la puesta en marcha del comercio seguro. Y como anticipábamos en
En los adelantos informativos, rebaja de los precios de los combustibles será de centavos a partir del lunes 28 de abril. Vean ustedes, la Secretaría de Energía comunicó en las últimas horas que para la próxima semana se registrará una reducción apenas en centavos en el precio de los combustibles en nuestro país. Y en efecto, en Tegucigalpa, por ejemplo, la gasolina superior tiene una rebaja de 39 centavos, la regular de 36 centavos, el querosén de 55 centavos, el diésel de 56 centavos, el GLP doméstico se mantiene y el GLP vehicular tiene una rebaja de 5 centavos. En San Pedro Sula, la rebaja para la superior, gasolina superior es de 34 centavos, para las regulares de 31 centavos, para el querosén de 50 centavos, para el diésel de 51 centavos, para el GLP doméstico se mantiene el precio subsidiado y el GLP vehicular tiene una rebaja de 5 centavos. Esta es la disminución de precios de los combustibles. Ojalá que la próxima semana sea de más, ¿verdad? Porque cuando le aumentan a los productos de la canasta básica no es de centavos. Hablan de 5 centavos, de 5 lempiras en adelante. ¿Verdad? Cuando le aumentan a los frijoles, le aumentan 10 lempiras, no le aumentan centavos. Así que, por lo menos se espera la población que este movimiento, esta fluctuación de precios en el mercado internacional del oro negro tienda a la baja, pero no en centavos, sino en lempiras, para ir fortaleciendo el empira. Aunque la mejor forma de fortalecer el empira es elevando las exportaciones de nuestro país al exterior. Bueno, de otro lado, ¿cómo está el precio del dólar y del euro? ¿Cómo está el tipo de cambio? Para el día de hoy, 26 de abril, la compra del dólar está a 25 lempiras 74 centavos y la venta a 25 lempiras 87 centavos. Mientras tanto, el euro se cotiza la compra a 27 lempiras 89 centavos y la venta a 32 lempiras 33 centavos. Hablando de cuestiones económicas, un economista advierte sobre riesgo moral si se indemniza a estafadores del caso Quorium. El economista hondureño Wilfredo Díaz expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Estado indemnice a personas que participaron en esquemas de estafa como el de Quorium Inversiones, advirtiendo que esto no solo generaría un grave riesgo moral, sino que también podría normalizar la participación en actividades ilícitas en el país. Si se indemniza a quienes fueron parte de una actividad ilícita como Quorium, no solo se está generando riesgo moral del tipo yo puedo seguir buscando dinero fácil y perder, de todas formas el gobierno me cubre, sino que también se estaría normalizando actividades ilegales, afirmó Díaz, haciendo un llamado a reflexionar sobre las consecuencias institucionales y económicas de este tipo de precedentes. Bueno, yo prefiero que ustedes opinen. Yo no quisiera opinar sobre esto. Lo que sí se ve clarito que ahí hubo estafa. Bueno,
Voy a ir a una breve pausa, pero al regresar, ¿qué dijo Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral? En unos instantes. ¿Buscas una experiencia única de compra? Super Cerca es el lugar que te conviene. Surtido, cercanía y todo lo que necesitas. Lo mejor de un supermercado con la comodidad que mereces. Aquí encuentras abarrotes, productos frescos, lácteos, bebidas, snacks y mucho más. Hasta pago de servicios. Visítanos en Boulevard Morazán frente a Torre Agalta. La variedad que buscas en la ubicación que te conviene. Super Cerca, tu mejor vecino. ¡Increíble! ¡Ha regresado! ¡Es Dora! Dora regresó, Dora ya está aquí. ¡Hola, hola, hola! Dora veraneadora. Y regresa para que tú ganes con esta promoción de verano. Por cada 200 lempiras de compra en marcas patrocinadoras, en tiendas a nivel nacional o compras en línea. Ganas un crucero para 2 personas, paquetes a Cartagena y Roatán para 2 personas. Y 30 bonos de combustible de 2,000 lempiras cada uno. Gana con Dora veraneadora. Solo en la colonia. Acá te queremos. Ahora en mi Super tienes más. Como pagar todo aquí cerquita y sin esperar. Agua, sí. Luz, claro. Recargas, genial. En mi Super lo haces fácil y al 100. Como pagar la cuota de la moto, tarjetas de crédito, universidad, hasta impuestos. Todas a la vez con un servicio ágil que te encantará. Y podrás cobrar tus remesas seguro y veloz. Aquí está todo. Encuéntranos en la colonia Nueva Suyapa y en el centro de Tegucigalpa, Antiguo Cine Variedades. Mi Super, más cerca de ti. Lleva tu cocina a otro nivel con Percuti Espacio. Diseño y funcionalidad de alta cocina fabricada en acero inoxidable, más duradera y fácil de limpiar. 4 ollas anidables con asas plegables que encajan perfectamente. Ahorra tiempo con la olla a presión de 2 niveles de cocción. Cocina con la placa de inducción portátil, con 8 modos de cocina y reduce hasta un 80% de grasa en su air fryer de última tecnología. La colonia, acá te queremos. No existen condiciones para montar las elecciones generales de noviembre, ha dicho, entre otras cosas, la presidente del Consejo Nacional Electoral, Cosette López Osorio. Veamos. Tenemos el video donde Cosette López expresa que no existen condiciones para montar las elecciones generales de noviembre. Es una advertencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Aquí están las declaraciones de ella. Creo que el interior del Consejo Nacional Electoral es bastante preocupante. Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el Consejo Nacional Electoral no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad con que se estaba avanzando. Hay una suerte de complicaciones respecto de un pensamiento que prima. Cumplir la ley no nos ha bastado para estar tranquilos. Bueno, vean ustedes lo que ha manifestado Cosette López, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Es una advertencia grave. Aquí yo creo que se necesita la intervención de no solo del Congreso, sino que de los mismos partidos políticos para buscar cómo se logra subsanar estas heridas, cómo se logra unificar estos criterios para que la institucionalidad funcione. Y yo creo que para empezar se debe comenzar a aceptar quienes fallaron el 9 de marzo, el día de las elecciones primarias e internas de los principales partidos que participan en el proceso electoral. Es grave lo que ha dicho José López,
tenemos ya a don Denis Gómez. Ángel, ya tenemos a don Denis Gómez. Yo quiero que el licenciado Gómez, bienvenido licenciado Denis Gómez, es magistrado del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones y profesor universitario. Gracias por atender la llamada de CHTV y su revista Honduras Ahora. Hay varias preguntas sobre el futuro de las próximas elecciones del 30 de noviembre. En primera instancia, quiero que vuelva a escuchar las últimas declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones, Cosette López. Escuchamos a Cosette López de nuevo. Escuchamos de nuevo a Cosette López cuando dice que no hay condiciones, dice ella, para montar las elecciones generales del próximo noviembre. Creo que el interior del Consejo Nacional Electoral es bastante preocupante. Si ustedes me preguntan hoy a mí, montar unas elecciones generales está muy difícil desde el Consejo Nacional Electoral. Sea o no una situación que se ha solventado, lo cierto es que hoy en el Consejo Nacional Electoral no existen condiciones para que podamos avanzar con la tranquilidad con que se estaba avanzando. Hay una suerte de complicaciones respecto de un pensamiento que prima. Cumplir la ley no nos ha bastado para estar tranquilos. Licenciado Denis Gómez, ¿cuáles son sus consideraciones sobre lo expresado por Cosette López? Bueno, ayer el día anterior, el día jueves, en la comparecencia de dos de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, prácticamente lo que se ha dado a entender es, primero, que ninguna organización, sea política o no, puede trabajar, puede avanzar en el cumplimiento de sus funciones, de sus objetivos, si su clima organizacional o su ambiente laboral es tenso, es de discordia, es una lucha entre cumplir la ley y no cumplirla, entre hacer acuerdos administrativos que vayan incluso contra la ley, y de esta manera hoy 2025 eso se ha exacerbado desde el Consejo Nacional Electoral, porque los partidos políticos, y especialmente aquellos que gobiernan los partidos políticos, han hecho ya no solamente un campo de interés electoral, sino que lo han hecho un campo de batalla para ganar a cualquier costa, a cualquier costo, una elección desde el Consejo Nacional Electoral. Y ahí, lamentablemente, han entrado los tres partidos políticos que administran la función electoral, pero que también administran, obviamente, dentro de esa función electoral, el RNP, el Tribunal de Justicia Electoral y la Unidad de Política Limpia para complementar los cuatro organismos. Entonces, estamos ante condiciones que, si no se toman las respectivas condiciones y se toman verdaderamente acciones concretas, es difícil, como ha dicho la consejera presidente, poder tener la tranquilidad para preparar la elección general, y eso no solamente es difícil, eso es grave. Y por lo tanto, escuché cuando usted estaba hablando de que los primeros llamados para poner orden a esto son aquellos personajes de la vida pública, política nacional, que usted los conoce mejor que yo, para que primero pongan orden entre ellos y lleguen a acuerdos mínimos, porque no podemos tampoco volver a depositar 2.100 millones de lempiras y más en el proceso general para que vayamos a seguir pasando por las penurias que nos han pasado, especialmente como el del 9 de marzo, con eso del tema de la distribución de las maletas electorales y de la
el inicio de los centros de votación y obviamente de la votación en general. Si ese boicot, si ese intento de disrupción se da en el proceso electoral general, probablemente tengamos consecuencias muy graves a nivel interno y a nivel externo. Ahora, a mí me gustaría escuchar concretamente cuál es su criterio, cómo se puede dar certidumbre a los votantes en las actuales circunstancias. Yo creo y sugiero que los partidos deben llamar al orden a los concejales, pero ¿qué otro mecanismo se puede utilizar para dar certidumbre a la población votante? Si las personas que dirigen CHTV no tienen un ambiente, un clima organizacional correcto, ¿usted cree, licenciado Carrillo, que podrían hacer las emisiones diarias en los programas y podrían cubrir todo lo que corresponde? Imposible hacerlo de esa manera. Por lo tanto, he hecho esto de lo que usted ha propuesto, es de la primera vía, porque finalmente las personas que están colocadas en el Consejo Nacional Electoral obedecen a 86 votos que han sido dirigidos por aquellos que gobiernan o desgobiernan de manera fáctica o de manera legal los partidos políticos 3 que han consumido 2.100 millones de lempiras en elecciones primarias, don Marco Tulio. En ese sentido, si eso no se da, de nada va a servir que revisen los 29 proyectos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Ahora, una vez lograda la estabilidad, entonces hay que revisar los 29 proyectos y el país urge, ya que a la cooperación internacional le interesa que tengamos un proyecto de conteo rápido que no es más que una medición simultánea de votación que venga desde la observación nacional o desde la observación internacional. Ahora, si no se da ese clima armónico de unidad institucional, está en riesgo el proceso eleccionario que termina el 30 de noviembre. Mire, el proceso eleccionario debe darse constitucionalmente, ya está establecido que el 30 de noviembre debe haber elección general. Pero el detalle no solamente es tener elección general. Allá en Venezuela hubo elección general, pero no fue democrática, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que asegurarnos es que, bueno, sí, va a haber elecciones. Uno, yo no sé si van a lograr la unidad por convicción, pero por lo menos ponerse de acuerdo por obligación. Siempre en el Consejo Nacional Electoral, pero hoy de manera más profunda y agravada, ha sido necesario que se pongan de acuerdo, por lo menos, no por convicción democrática, porque no tenemos convicción democrática. En esos 3 partidos políticos menos, ¿verdad? Y por lo tanto lo que aquí debe primar es la obligación para que la elección no solamente sea una elección, sino que cumpla los requerimientos técnicos que permitan decir que la elección tiene integridad electoral y después poderla calificar de democrática. Si la elección no cumple con integridad electoral, no va a ser democrática y al país le va a tocar nadar contra la corriente en el tema de la cooperación internacional, especialmente en la aceptación de que la elección ha sido válida, real, verdadera y confiable. Entonces, la situación aquí es complicada. El 30, el 29 de mayo viene la convocatoria para elecciones generales y desde el Consejo Nacional Electoral, una vez puedan ponerse de acuerdo en lo mínimo para poder hacer cumplir la parte técnica
la parte técnica, licenciado Carrillo, no la parte partidaria, política, sectaria que ha terminado en esos videos que reflejan ahí las posiciones de activistas políticos más que de técnicos. Y este acuerdo tiene que ser antes del 29 de mayo. Bueno, esa plática la tienen que hacer antes de la convocatoria, ¿verdad? No es posible, licenciado Carrillo, después de la elección usted haya pasado, y yo y toda la gente en el país hayamos pasado con inquietud de que iba a haber declaración o no iba a haber declaración, ¿verdad? Eso no, o sea, nosotros no tenemos tanto dinero para estarlo votando en los partidos políticos. En la deuda política le dan 7 millones de lempiras al PIN y todo el mundo pone el grito en el cielo. Pero hemos despilfarrado 2.100 millones para una elección como la primaria, donde las Fuerzas Armadas también se lavan las manos. No, hombre, ¿qué consideración vamos a tener entre 2.100 millones? Divídalos entre 3. 3 por 700 millones por cada uno de los partidos políticos, contra 7 millones que le dan un partido minoritario. No, hombre, no puede ser. Aquí tenemos que empezar a poner los puntos en las líneas, y si los señores que dirigen los partidos políticos no colaboran, nos están llevando a aguas muy profundas y muy peligrosas para el licenciado Carrillo. Aquí el peligro es que todas estas condiciones que se están dando estén orientadas a desprestigiar o deslegitimar el proceso para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, no descarte ese escenario. Lamentablemente en política todo escenario hay que considerarlo, desde los más acercados a la realidad hasta los más utópicos o fuera del lugar, ¿verdad? Nosotros políticamente vivimos con mucho pensamiento utópico. Veamos en cuál de los dos queda el tema de la famosa constituyente, que ha sido un anhelo de un sector político y especialmente ahora el que gobierna, pero la verdad es que el asalto al poder en el país también se ha dado desde la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, aquí presumir de que alguien se baña en el río Ganges, porque una vez que se baña ahí en el río, se le han ido los pecados, como creen allá por la India, pues nadie puede presumir de tal acción en este país, de la forma política en la cual se practica la misma. Bueno, ya para cerrar este contacto informativo con usted, licenciado Gómez, me gustaría alguna consideración sobre lo que ha expresado Roberto Brevé, comisionado presidente del RNP, en alusión a la computadora que robaron de las oficinas de San Pedro Sula. Dice que esas computadoras no tienen información relevante, dice. Bueno, mire, el tema, lamentablemente también el RNP es parte de la función electoral. Y todos los organismos electorales, porque el RNP ayuda con la base de datos registral y también con la base de datos del Documento Nacional de Identificación, que son 2 bases de datos, lamentablemente está cooptada por los partidos políticos, ¿verdad? Por los 3 partidos políticos que desde las elecciones primarias nunca han podido hacer una elección que sea más creíble y más generadora de confianza. Creo que el RNP debe dar mayores informes en relación a eso. Espero que esas computadoras, ordenadores, como lo hayan manejado, tengan la suficiente seguridad interna para que no puedan ser hackeadas, para que no puedan ser abiertas, pero eso ya es una condición que el RNP debe tener en su funcionamiento, así como el CNE debe tener todas las medidas de ciberseguridad o seguridad informática, para que cuando sucedan estos casos, en este caso una sustracción de 4 ordenadores, entiendo yo, que esos son, no vaya a ponerse en desmedro o en descuido el tema de la información básica de los registros en Honduras. Bien, le agradezco mucho su participación, licenciado Denis Gómez.
el magistrado del desaparecido Tribunal Nacional Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, y también catedrático universitario. Muchas gracias por sus consideraciones sobre este tema de tanta relevancia para la vida democrática de nuestro país. Bueno, que esté bien, saludos. Hasta luego, feliz fin de semana. Bueno, la Unión Europea, pese a todos estos problemas, prevé apoyo. La Unión Europea, el PNUD, el mismo Canadá han ofrecido apoyo al Tribunal, al Consejo Nacional Electoral. Incluso anuncian una comisión exploratoria para acompañar, observar, mejor dicho, las elecciones de noviembre próximo. Una brevísima pausa, pero al regresar, y sobre este tema también es bueno decir que la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, en su comparecencia ante la comisión nombrada por el Congreso Nacional para investigar los hechos del 9 de marzo, durante las elecciones primarias e internas, reiteró que habrá elecciones en tiempo y forma, pese a las injusticias y violaciones a la institucionalidad, ha sostenido Ana Paola Hall. Y mire, hay un tema interesante de lo político a lo económico. El Fondo Monetario prevé que los aranceles afectarán con mayor fuerza a los países del este de Europa. Según la agencia EFE, desde Washington reporta que el Fondo Monetario Internacional prevé que el impacto de los aranceles en el crecimiento económico sea significativo en la Unión Europea y aún más agudo en los países del este de la región, más expuestos a la guerra comercial por la fuerte dependencia de las manufacturas. Y tengo aquí una noticia de un video que ha hecho circular la primera dama Ana García Hernández, donde el expresidente Juan Orlando Hernández dice: mi gobierno nunca fue una narcodictadura, los narcopolíticos están en otro lado. Así lo dice en un video que ha hecho viral su esposa Ana García a través de las redes sociales. En unos instantes les voy a presentar este video. Hoy una pausa. Estés donde estés, tu corazón siempre está en casa. Con Supermercados La Colonia, tus remesas llegan directo a quienes más amas. Más de 600 cajas habilitadas, 7 días de la semana, con 20 remesadoras disponibles, para que tu familia cobre su dinero rápido, seguro y cerca de casa. Porque en La Colonia acercamos corazones, acercamos familias. La Colonia, acá te queremos. ¿Buscas una experiencia única de compra? Super Cerca es el lugar que te conviene. Surtido, cercanía y todo lo que necesitas. Lo mejor de un supermercado con la comodidad que mereces. Aquí encuentras abarrotes, productos frescos, lácteos, bebidas, snacks y mucho más. Hasta pago de servicios. Visítanos en Boulevard Morazán frente a Torre Agalta. La variedad que buscas en la ubicación que te conviene. Super Cerca, tu mejor vecino. Mi gobierno nunca fue una narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado, dice Juan Orlando Hernández desde la cárcel. Y así lo dice en un video que su esposa Ana García ha hecho viral en las redes sociales. Veamos. Mi gobierno nunca fue una narcodictadura. No hay
ninguna narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado. La narcodictadura. Cuando miro hacia atrás y miramos estos 3 años, claro que era parte del guión del gobierno de Honduras seguir atacando la famosa narcodictadura que le llamaron desde la campaña. Y ahora, con el paso del tiempo, lo que miramos es que salen videos donde salieron dirigentes del Partido Libre reunidos con los narcos. Ahí es claro cuando dicen los narcotraficantes, los tienen chinguitos. Los tienen chinguitos. Todas estas leyes que nos están afectando, decían entre ellos, las vamos a eliminar. Ya habían hablado también de eliminar la extradición pensando que iba a servirles el esquema de la constituyente. Después, cuando se reúnen también con los políticos, hablan claramente. De esos videos no existe ninguno que tenga que ver con mi imagen ahí o con mi voz, ni audio, ni texto, ni nada. Pero todo el proceso de utilizarme como un trofeo y hacer todo un show, una narrativa para poder seguir destruyendo la imagen de Juan Orlando Hernández, es parte de lo que ellos han venido haciendo. Pero ahora se ha caído todo eso. Nunca presentaron nada. Le creyeron más a los delincuentes y ni tan siquiera le preguntaron o investigaron o entrevistaron a los mismos estadounidenses que escribían reportes diciendo cómo nosotros estábamos iniciando la lucha contra el narcotráfico, que fue histórica. No hay ninguna narcodictadura. Los narcopolíticos están en otro lado. Damos ahora las noticias ambientales de Honduras y el mundo, con los escenarios agravados por los efectos adversos del cambio climático, lo que debe movernos a hacernos más resilientes o capaces de enfrentar y superar cualquier obstáculo. Presentamos ahora las noticias ambientales de Honduras y el mundo, con los escenarios agravados por los... Bueno, ya tenemos el contacto ya con el ingeniero René Soto Rivera. Buenas tardes, René. René, este tema de los incendios forestales es un tema recurrente todos los años y preocupa realmente porque pese a que supuestamente, según los datos de ICF, los incendios de este año tienen menos incidencia que el año anterior, sí está dejando ya un saldo significativo de hectáreas dañadas por los incendios forestales. Estuve viendo en la tribuna, una columna que tú escribes que dice cómo evitar los incendios forestales. Nos gustaría que esas recomendaciones que tú das en Diario La Tribuna las pudieras ofrecer o brindar a nuestros amigos televidentes aquí en el programa Honduras Ahora. Buenas tardes, René. Buenas tardes, Marco Tulio. Gracias nuevamente por la invitación. En efecto, Marco Tulio, en la columna básicamente lo que digo ahí es que los incendios forestales se pueden evitar, y lo voy a resumir así. Para que ocurran incendios forestales se ocupan 3 elementos que concurran simultáneamente: el calor, el oxígeno y el combustible. El combustible, que representa las hojas de pino, las ramas y todos los desperdicios, por llamar entre comillas, que el mismo se desecha, se combinan y es un momento que se produce la ignición, o sea, el fuego propiamente. Entonces no podemos nosotros pretender evitar los incendios forestales si no cambiamos la metodología, es decir, ir al bosque con tiempo, con un mecanismo de prevención, dándole trabajo a la gente que vive en el campo, en las áreas alrededor de las áreas forestales, principalmente a las mujeres, que son las especialistas en la recolección de la hoja. Entonces lo que tenemos que hacer es recolectar la hoja, la biomasa y las ramas secas, y también podemos hacer una poda de los pinos por lo bajo, es decir, las primeras ramas, para que el bosque crezca. De esa forma, nosotros estamos seguros de que no va a ocurrir un incendio forestal, pero como repito, hay que cambiar la metodología, porque lo que tenemos ahora es una forma reactiva, es decir, que las cuadrillas se activan y se desplazan cuando son notificados de que hay una ocurrencia de un incendio forestal vía teléfono o vía satelital.
Entonces, una vez que se recolecta esta biomasa, Marco Tulio y amables televidentes, la podemos transformar en dándole valor agregado, convertirla en pellets o en briquetas que podrían ser el sustituto de la leña, y las podemos comercializar en el mercado interno. Ahora, René, disculpa, cuando tú dices que para implementar esta metodología lo único que hace falta es informar a la academia, debo interpretar que esta metodología tú le estás proponiendo porque la academia no la conoce y por tanto los que egresan tampoco la conocen. No la conocen tampoco. O sea, es una metodología que tú estás proponiendo. Es correcto. Pues, y también que yo ya la implementé, Marco Tulio, no solamente es teoría, sino que es práctica. Lo hemos hecho ya y estamos seguros que funciona. Pero Marco Tulio, lo más importante de... ¿Podemos repetirla, René? Repitamos en qué consiste esta metodología. Consiste en recoger la biomasa forestal, entre en paréntesis las hojas de pino color rojo que están secas en el suelo, las ramas que se han caído, que los mismos árboles la han desprendido, y también podemos implementar una poda de los pinos, de las primeras ramas, que le llamamos nosotros poda por lo bajo, que nunca se ha hecho en la historia de Honduras. Entonces, con el objetivo de aumentar la biomasa por hectárea, entonces significa que nosotros podemos tener unos rendimientos de 2 a 4 toneladas según los índices de calidad del sitio de los bosques. Pero lo más importante, Marco Tulio, es que se evita el incendio y se genera una gran cantidad de empleos que no existen en Honduras en este momento en el sector forestal, y se activa el sistema social forestal después de 51 años que lleva muerto. Me llama la atención que para la implementación de esta metodología sea necesaria la participación de la mujer. Exactamente, Marco Tulio. ¿Por qué? Porque la mujer, cuando le pagamos un salario, según el Código de Trabajo, va a tener un ingreso por 6 o 7 meses al año. Eso significa, Marco Tulio, que la mujer va a invertir en sectores como la salud, la educación, la vivienda, el vestuario, en índices de desarrollo humano, y va a generar una microeconomía en las comunidades, y entonces va a haber un desarrollo por fin en las comunidades que están siempre olvidadas y que viven y que están alrededor de los bosques viviendo de esa riqueza, pero que no la pueden accesar. Entonces, ¿y por qué propongo esto? Porque lo hicimos, Marco Tulio, y funcionó perfectamente. Entonces, ¿cuál es el cambio? Desplazamos el género masculino, solo dejamos 2 hombres por grupo, 2 de 10, 2, para que hagamos trabajos más fuertes, porque si no, Marco Tulio, los negocios más florecientes van a ser las cantinas y los estancos, y eso no genera ningún desarrollo. Entonces, Ahora, René, la motivación de toda actividad humana es el incentivo económico. ¿Cuánto van a ganar estas mujeres por cada jornada? Se les va a pagar, Marco Tulio, según el Código de Trabajo, ya está estipulado los salarios para el sector silvícola, ya está contemplado ahí. En este momento no recuerdo, pero estamos hablando de una cantidad significativa, aproximadamente de 14.000 y 15.000 empiras al mes. Entonces, y lo importante es que pueden trabajar 2 o 3 por familia, y entonces van a tener un ingreso de 30.000 o 40.000 por familia. Entonces estamos hablando de que vamos a reactivar por fin la economía y que las mujeres van a transformar los índices de desarrollo humano. Eso es lo importante, Marco Tulio, el impacto social y económico en sectores olvidados. Ese es lo más interesante de la propuesta, además de que evitamos que se quemen los bosques de Honduras. Ahora, ¿esto es para bosques nacionales o también para bosques privados? No, para bosques nacionales. Para bosques privados, nosotros estamos sugiriendo que se implemente la ley de captura de carbono
porque nadie va a proteger sus bosques a menos que tenga una vocación por sensibilidad ambiental, pero tenemos que pagarle a los propietarios privados de los bosques. Tenemos que hacer la asociación, Marco Tulio, de propietarios privados por cuencas, y de esa forma nosotros vamos a evitar de que los bosques privados de manos privadas se quemen, porque van a recibir un salario, y esas son las propuestas que hay que llevar a las cumbres climáticas, en donde podemos presumir que Honduras encontró un camino seguro, técnico, científico y económico para poder resolver el tema de los incendios. Ahora, la organización de las comunidades estaría a cargo entonces del ICF. ¿Me escuchaste, René? La organización de las comunidades estaría a cargo del ICF, ¿o de quién? ¿De la alcaldía o de quién? Bueno, está frisado, ¿ah? Está frisado, no escucha nada a René, y si escucha, no sé, no me está escuchando. ¿Tocó algo René ahí? No. Bueno, el punto es que esta metodología que está proponiendo René. Sí, estoy otra vez. ¿Me escuchaste, René, lo que decía? No, porque se cortó la señal. No, que, hasta ahorita te escucho. Sí, que ¿quiénes serían los que organizarían las comunidades para hacer esta labor de limpieza de los bosques, por un lado? ¿Y qué periodo durante el año se realizaría esta actividad? Bueno. Tiene que hacerse, Marco Tulio, desde noviembre. Empezar las labores de prevención desde noviembre. Y tiene que estar bajo la tutela del Instituto de Conservación Forestal, y tenemos que fortalecer a esa institución con forestales, porque son los forestales los que van a dar las indicaciones en el campo. Ahora, y a las alcaldías no les podría dar ahí participación también. Claro que sí. Sí, Marco Tulio, por supuesto. Correcto. Claro que sí. Bueno, me parece interesante la propuesta. Habría que ver si la administración del Instituto de Conservación Forestal, ICF, retomaría esta sugerencia, esta recomendación. Ojalá, lo dudo como dice la canción de los Panchos, pero la verdad es esa, Marco Tulio, se puede evitar. Correcto. Sí, porque es preocupante. Los personeros del ICF dicen que ha bajado la incidencia de incendios este año en relación al anterior, pero siempre hay una incidencia significativa y daños en muchos casos irreversibles para el bosque, René. Es correcto, hay que esperar el 20 de mayo, que es el mes donde hay más incendios. Correcto, se me ocurre a mí también que simultáneamente a esta actividad se podría montar una campaña de reforestación, regando semillas en las áreas donde se eliminó el bosque. Lejanas, correcto. Es correcto tu apreciación, Marco Tulio. Sí, podría ser aprovechado considerando la mano de obra de las comunidades, ¿verdad? En esta actividad. Es correcto, Marco Tulio. De recolección del combustible que se produce en el bosque durante toda la época seca. Bueno, René. Así es, Marco Tulio. Gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado
pero es un tema interesante este. Me parece que la coalición ambiental de Honduras debería de socializarlo con el gobierno y con todo el sector ambiental de Honduras. Pues vamos a hacerlo en la próxima semana. Muy bien, René, gracias. Gracias, René. Gracias, saludos. René Alfredo Saludos. Rivera, ingeniero forestal y experto en toda la actividad ambiental, con muchos años de experiencia, participando desde la coalición ambiental de Honduras. Es todo por hoy, amigos. Junto a Ángel Villanueva, Marco Carrillo les desea un feliz fin de semana. Gracias por su atención. Producciones audiovisuales educativas produce, presentó su revista Honduras Ahora. Esperamos haber llenado tus expectativas para conocer más sobre el acontecer de Honduras y el mundo y la problemática ambiental. Honduras sigue siendo biodiversa. Ayúdanos a conservarla. CHTV, tu canal. Ahora puedes informarte todos los sábados a las 7 de la mañana. Noticiero matutino fin de semana. Noticias nacionales. Sucesos de última hora. Noticias internacionales. Soy Alexis Herrera del noticiario Fin de Semana. Los sábados a las 7 de la mañana en punto. Este y todos los sábados de 7 a 9 de la noche.